Buenas tardes, bienvenidas. Hoy es el turno de Marina, que nos trae una charla interesantísima sobre juguetería. Antes de empezar, pues como siempre, me gustaría presentar un poco la actividad. Ya sabéis que estas tertulias forman parte de las prácticas que realiza el alumnado dentro de su formación y que son ellas las que eligen el tema que quieren trabajar, el tema que desarrollan y bueno, todos los contenidos que lo integran. Lo hemos llamado encuentros por aquello de crear un espacio donde encontrarnos entre nosotras y aprender unas de otras. Por tanto, muchas gracias por estar. Y bueno, hoy vamos con el encuentro número 19. Como siempre, os recuerdo que grabamos las sesiones para todas aquellas que no puedan asistir y bueno, y después las subiremos a nuestro canal de YouTube de SESPOL, así que allí pues si queréis luego compartirla, si os parece interesante para alguna amiga, compañera, hermana, prima o acabado no, me da igual, o ne, pues que lo compartáis. Y bueno, pues que nos gusta veros, que agradecemos mucho que activéis las cámaras y por otro lado que desactivéis los micros siempre y cuando no vayáis a intervenir, ¿no? Para poder evitar así los ruidos que puedan distorsionar un poco la charla. Y bueno, si queréis preguntar algo o queréis que Marina os aclare algo, pues solo tenéis que decirlo, lo podéis escribir en el chat. Y bueno, no, de todas maneras, al final de la charla, pues abriremos un poco el turno de palabra, un poco el espacio, ¿no? Para preguntar, dar opiniones, bueno, pues crear al fin y al cabo ese espacio del que hablamos, ese encuentro, ¿no? Para reflexionar y compartir. Y ya por último, pues recordaros que hacia el final también de la charla dejaré en el chat un enlace es un enlace que lleva un formulario muy breve de 3 preguntillas, que además es anónimo y bueno, es para devolverle un poco, hacerle ese feedback a Marina para ayudarle a mejorar si es que puede. Y bueno, nada más, vamos a empezar. Eh, Le dejo ya el espacio a Marina Parras Balmaseda. Ella es educadora social en el ámbito de la salud mental y actualmente está estudiando el máster en sexología y género con nosotras. Y nos trae una tertulia que la ha titulado La revolución de la juguetería erótica. Bienvenida, Marina. El espacio es tuyo. Vale, pues hola. Muchas gracias, Clara, por la presentación y gracias a todas por estar aquí y bueno, estar un ratillo escuchando la tertulia que voy a traer. Les digo que comparto un poco lo que dice Clara, de bueno, que en toda la medida que pueda resolveré las dudas y si no, pues os daré también información donde yo he podido encontrar pues de estudios o de libros, a ver si también os puede servir como búsqueda también, ¿vale? Entonces, comparto ahora la presentación. A ver. Vale, ¿se ve bien? Correcto. Ok. Vale, pues antes de empezar con la presentación como tal, quería explicar un poco el por qué cogí este tema. Y, o sea, la realidad es que en nuestro día a día continuamente escuchamos hablar o incluso hablamos con nuestras amigas o con nuestras parejas o con cualquier ámbito sobre el tema de la juguetería, pero al menos en mi caso no tenía nada de conocimiento sobre la historia que va detrás y tampoco de cómo toda esta historia ha hecho que en el día de hoy nos encontremos en donde estamos, ¿no? Pues con esta posible más libertad de hablar o de acceso a la propia juguetería. Y aparte de conocer como todo el recorrido que ha llevado, también dedicar el espacio de poder también debatir, ¿no? Porque es cierto que todas las revoluciones pues tienen ciertas posibles críticas y beneficios. Entonces, bueno, pues de dejar un espacio para hablar sobre eso también, ¿vale? Un poco el índice que voy a seguir es primero el tema de los conceptos de juguetería sexual o juguetería erótica, luego el recorrido histórico, cómo han llegado hasta nuestros hogares, alguna estadística que he podido encontrar y final, pues un poco de análisis y conclusiones de un poco lo que he explicado, ¿vale? Entonces, como creo que el uso del lenguaje es muy importante y creo que es importante dedicarle
un espacio para poder definir conceptos, porque al final es la forma que tenemos de comunicarnos y de crear, ¿no?, algo conjuntamente. Entonces, por ir como por definiciones más concretas, según la RAE, juguete se entiende como un objeto que sirve para entretenerse, y sexual sería perteneciente relativo al sexo, y erótico perteneciente relativo al amor o al placer sexual, o también que excita el deseo sexual. Entonces, desde mi punto de vista, considero más adecuado denominar juguetería erótica, porque considero que es como más amplio, o una visual más amplia, y que hace referencia al placer y al deseo, porque la palabra sexual se me quedaba como muy amplia, muy general, ¿no? Porque el sexo al final, lo que hablamos, la sexualidad es muy amplia y no solo es placer y deseo, ¿vale? Y luego, es cierto que no hay definiciones concretas como tal, o que yo no he encontrado, pero rebuscando un poquillo encontré un TFM de una compañera del máster de Sexpol de otros años, que se llama Margarita Alhambra, que propuso una definición de juguetería erótica que me pareció interesante. Entonces es un poco esta, ¿vale? Comenta que es un objeto que es manejable, ingerible, untable, que tiene un uso humano, y el fin es promover o incitar el deseo o mantener las fases pues, de excitación y de orgasmo, y también para intensificar el resto de fases. Y suele estimular al ser humano a nivel sensorial y también a nivel cognitivo. Y luego también el carácter que puede usarse es tanto lúdico como terapéutico. El lúdico creo que es bastante más conocido, porque creo que lo utilizamos en mayor medida, y creo que el terapéutico es un campo interesante de abordar, que bueno, en un momento pensé poder abordarlo, pero creo que se me queda un poco grande porque creo que son muchos términos que bueno, no tengo la formación como para poder abordarlo, pero sí me parecía importante nombrarlo, ¿vale? Vale. Y he hecho así un poco también como el segundo punto del recorrido histórico que está al menos recogido, y me he basado en un libro que pone aquí de Rachel P. Maynes, que se llama Tecnología del orgasmo, la histeria, los vibradores y la satisfacción de las mujeres, que es este, por si a alguna le interesa, que lo tengo aquí. Y bueno, pues Rachel es una historiadora que investigaba acerca de los avances tecnológicos, y su intención en ese momento era investigar acerca de máquinas de coser, pero en este proceso de investigar pues descubrió anuncios sobre vibradores en revistas domésticas y dijo, bueno, pues me parece un campo interesante para abordar, y se metió de lleno a eso, y bueno, eso le supuso el perder trabajos, pero bueno, pues fue como una investigación que se ha tenido muy en cuenta en los próximos años. Este libro que os he comentado se publicó en el 99, y hasta entonces es cierto que no hay mucha más información o muchas más investigaciones al respecto. Por otro lado, así como en contraposición, hay ciertos artículos que después de la publicación de este libro salieron como desmintiendo o diciendo que la información que aportaba Maynes no era cierta, pero es cierto que esta información que he encontrado es como muy minoritaria y desde mi punto de vista poco sustentada en algo concreto. Entonces, pues he decidido no usarlo como algo válido, esos artículos, pero también creo que era algo como nombrarlo. Creo que es cierto que siempre que se saca algo novedoso, pues va a haber gente que lo critique, ¿no? Luego también comentar del libro, antes de empezar un poco con el recorrido, que el libro, bueno, sí, el libro está basado en como ciertas clases sociales, ¿no? No habla de personas que se quedan excluidas de lo que entendemos como, bueno, pues parte económica o parte social, ¿no? Entonces hay una parte elitista dentro del libro y bastante binaria, así también como información que me parece importante compartir. Y vale, pues un poquito, ¿vale? Empiezo, a ver, vale. Pues por la antigüedad lo que se conoce es que, bueno, como en diferentes lugares, ¿vale? Voy a comentar. En Grecia se encontraron, que es esta fotillo que he puesto por aquí, diferentes olisbos, que son artilugios que tienen una forma fálica,
que eran de piedra, de madera o de cuero, y lo que se supone que la utilidad que se le daba era como embadurnarlo con aceite y utilizarlo como, pues como autoplacer, ¿no? Como masturbación, en las mujeres en este caso. Vale. Luego en Oriente hubo como dos descubrimientos. Por un lado, también se encontraron dildos, pero en este caso estaban hechos por heces de camello secas y recubiertas de resina. De eso no he encontrado foto, pero bueno, era un poco curioso. Y también en Oriente se dice que se empezaron a... Bueno, se crearon las bolas chinas, que se utilizaban para aumentar el placer. Bueno, estas bolas chinas es cierto que en su momento parece que tuvieron bastante éxito, pero a día de hoy también, y no solo tanto para el placer, también para el suelo pélvico, como un tratamiento. Vale. Luego en China se crearon los anillos para el pene, que son estos de aquí, esta foto, que está recubierto por pestañas de cabra y pestañas o cejas, bueno, un pelo así del ojo de la cabra, no sé exactamente cuál era. Y la función al final era pues, que se pusiese en el pene y pues facilitaba la erección y el placer femenino en este caso, durante la penetración. Y luego también para dejar recogido que hay escritos médicos de que el término de histeria se comenzó a utilizar en Egipto, pero no es hasta más adelante cuando no se le da una definición clínica, como ahora comentaré. Vale, luego así como hecho importante, en el 1653 Pieter van Forest escribió un artículo, o un capítulo del libro en el que hablaba sobre las enfermedades de las mujeres. En este caso, la histeria, que en términos significa enfermedad del útero, ¿vale? También lo denominan como sofocación de la mujer o enfermedad de la sofocación, pero bueno, histeria en términos generales. Que los síntomas eran muy diversos, desde el insomnio a desfallecimientos, a retención de fluidos o irritabilidad. Vale, las recomendaciones que se daba cuando pues, una mujer era diagnosticada de histeria, pues era en función de cómo eras, ¿no? O de qué relaciones tuvieses. Entonces, si la mujer era una soltera que era una persona mayor, si era viuda y era monja, era como diferentes propuestas pues, de hacer equitación, de pues, columpiarse, utilizar una mecedora, carruajes y el masaje pélvico. En cambio, si la mujer estaba casada, si eran mujeres públicas, es decir, si eran personas que ejercían el trabajo sexual o si eran solteras en edad de casarse, pues la recomendación, si les diagnosticaban histeria, era, bueno, pues te encuentras un marido, tienes muchos encuentros vigorosos y ya, si eso no te alivia el tema de la histeria, pues ya, como última opción, el masaje pélvico. Vale, todo esto y el diagnóstico tiene que ver con el modelo androcéntrico que había en ese momento en la sexualidad. Bueno, al final se concebía que el sexo únicamente era la penetración vaginal por parte del pene, con el fin único del orgasmo masculino para conseguir una reproducción de la familia y porque al final la sexualidad estaba encerrada dentro del matrimonio. Y bueno, pues al final este modelo androcéntrico suponía insatisfacción en las mujeres. Vale, entonces un poco con este diagnóstico que se les daba, cuando el tratamiento ya era el masaje pélvico, bueno, los motivos que comenta Maynes de acudir del origen, ¿vale? Del diagnóstico, es un poco lo que hemos dicho, ¿no? La prohibición de la masturbación femenina y el fracaso de la sexualidad. Entonces, cuando todo esto sucedía, pues la solución era el masaje pélvico. Vale, en este caso era el médico el encargado de aliviar los síntomas de esta enfermedad y lo hacía a través del masaje con el objetivo de conseguir una crisis histérica que sería el paroxismo.
que en términos clínicos lo definían como paroxismo, pero era un orgasmo como a día de hoy conocemos, ¿vale? No hay señales o no hay nada recogido que diga que el médico en este caso disfrutase o lo viese con un fin sexual este tratamiento. En cambio se dice que buscaba todos los medios para no ser él quien hiciese este masaje, sino pues si podía delegárselo al marido se lo delegaba, o si no a las matronas o a enfermeras. Y entonces, porque al final el masaje pues requería cierto conocimiento, cierta habilidad y cierto esfuerzo físico y un tiempo. Entonces, bueno, pues si se podían librar de ese trabajo, pues yo creo que preferían. Vale, se conoce que la demanda era súper creciente, o sea que había un 75% de las mujeres que eran diagnosticadas con histeria. Y bueno, es cierto que al ser un diagnóstico que tiene un fácil alivio, pues era como bastante beneficio económico para la medicina en este momento, ¿no? Entonces era una enfermedad como crónica, pero que tenía un tratamiento fácil. Vale, pues cuando vieron que la demanda crecía, intentaron crear como diferentes artilugios que ayudasen a, pues o hacerlo de una manera más rápida, ¿no? Entonces, como hubo diferentes propuestas, a ver, y fueron probando a ver cuál era la más adecuada. La primera esta que he puesto aquí, esta foto, es de tratamientos hidráulicos que se probaron para resolver esta situación y hacerlo de una manera más fácil, que no supusiese la mano de obra del médico. Entonces, en esta foto lo que se ve es un chorro de agua a presión, es decir, que sería como el invento de la ducha, que se aplicaba de manera directa en la zona pélvica, pues lo mismo, con el fin de conseguir el paroxismo y aliviar los síntomas. Se popularizó un montón el ir a balnearios porque tenían como este tipo de espacios o artilugios, no sé cómo llamarlo, pero al final eso suponía un montón de coste, y tanto del mobiliario como tal y del desplazamiento hasta los balnearios. Y luego esta de aquí abajo es una máquina movida a vapor que también se comercializó. Este agujerito que se ve aquí es como el espacio donde la mujer tenía que poner como era el abdomen o algo así, y abajo había una máquina que movida por vapor, se encargaba de masajearla. Entonces, lo mismo, con el mismo fin. Pero ambas propuestas eran muy costosas y no eran rentables a largo plazo. Vale. Por otro lado, viendo que esto no era rentable, pues la gente siguió probando cosas a ver qué encontraban que fuese más eficaz. Entonces, en el 1880, Joseph Mortimer Granville creó el primer vibrador electromecánico que se comercializó de manera internacional y se empezó a introducir en las consultas médicas porque se vio que podían tratar a más mujeres en menor tiempo. Este vibrador que se creó pues funcionaba con batería y gomas intercambiables de diferentes formas, entonces era como bastante práctico y era portátil. De hecho, sobre este tema y este médico que aparece aquí, que es un médico británico, hay una película que se llama Histeria, que no sé si la habéis visto, que trata un poco este tema de lo que estoy comentando, pero de una manera pues desde el humor. Entonces, aparecen ciertas referencias que estoy comentando ahora. Y vale. Luego, en 1900 se pusieron, cada vez con esto de que en consultas médicas ya habían introducido vibradores,
a partir de 1900 los vibradores había una gama muy amplia con una variedad de características y de precios pues, brutal, digamos. Y pues llegó el momento en el que los vibradores se comenzaron a comercializar en revistas de artículos domésticos y bueno, en realidad se vendían como un artículo que facilitaba pues, o mejoraba la salud, el bienestar y la relajación de las personas y no tanto como con un fin sexual, sino más, más terapéutico, más de aliviar el diagnóstico. Pues con mensajes muy ambiguos como todos los placeres de la juventud vibrarán en ti. Y cuando iba hacia la mujer era un poco en este plano, ¿no? En tema de salud, de bienestar, y cuando iba al hombre, enfocado al hombre el anuncio, era más en un plano de, bueno, pues lo puedes regalar a tu mujer y vas a ver cómo le brillan las mejillas y cómo se le ilumina la cara. Entonces, bueno, ahí te está un poco también las dos partes. Y luego, como curiosidad, un artículo que se promocionaba, es que me pareció bastante interesante, pues lo vendían como ayudas que toda mujer agradece. Y el anuncio como tal era un vibrador que llevaba como diferentes acoples, pues para la batidora, para moler, para mover un ventilador, entonces era, bueno, pues como muy versátil. Me pareció bastante interesante. Entonces, en este momento, las mujeres ven más rentable, tanto por parte económica como por parte de disponibilidad, el invertir en vibradores para tenerlos en sus hogares en vez de acudir a consultas médicas, porque al final, pues igual el comprarse un vibrador e invertir en eso resulta más económico que acudir todas las semanas al médico de turno para que te alivie tus síntomas. Y la disponibilidad lo mismo. Vale. Entonces, después de esto pues llegó un momento en el que todo este camuflaje social de los vibradores como instrumentos médicos, instrumentos de relajación, pues se fue un poco al traste. Los motivos, bueno, y como se fue al traste, pues desapareció de las consultas y de las revistas. Los motivos un poco que se dicen fueron porque pues cada vez había mayor comprensión de la sexualidad femenina y por otro lado porque en el 1928 se comercializó una película porno en la que apareció de manera explícita una mujer utilizando un vibrador con un fin sexual. Entonces, bueno, pues como que surgieron un poco las alarmas y ya no colaba esto del vibrador como instrumento médico. Vale. Luego, en 1952 llegó el momento de que la APA, la Asociación Americana de Psiquiatría, eliminó de la lista de enfermedades mentales la histeria. Esto sí me dio como para pensar que al final, a lo largo de los años se está viendo y se ha visto que desde la medicina se intenta medicalizar continuamente nuestros cuerpos, ¿no? Y más en concreto las mujeres. Pues en este caso el tema de la sexualidad, con tema de menstruación, con temas de embarazos. Entonces, bueno, pues es un tema también interesante de cómo hay una necesidad externa continuamente de decirnos lo que está bien y lo que está mal. Pero bueno, eso lo dejo ahí como muy abierto, por si luego queréis comentar también algo. Y vale, luego llegó 1960, que se entiende como entre los 60 y los 70 como la parte más de revolución sexual y liberación sexual, con el movimiento hippie y todo esto de mucha más libertad. Y también coincide con la introducción de la píldora anticonceptiva, ¿no? Como que había mucha visual más amplia de la sexualidad. Entonces, en estos momentos ya la juguetería erótica se democratizó y se entendió como un auxiliar sexual. O sea, que el fin no era aliviar ninguna enfermedad, sino un fin sexual y de que las mujeres se pudiesen hacer cargo de su sexualidad y disfrutar sin personas externas, ¿no? También. Vale, y luego para cerrar un poco esta parte,
puse en el momento actual, ¿no? Que estamos como una revolución tecnológica, que en el día a día aparecen como nueva juguetería. No sé cómo siguen inventando cosas, porque yo es cierto que me sorprendo a veces. Pues tanto vibradores que funcionan con música, al ritmo de música, o con una app que lo puedes dirigir a distancia, que bueno, creo que en esto igual sí conocemos más. Y me llama la atención eso, pues como que continuamente sigue habiendo avances y sigue habiendo demanda, entonces, bueno, que es algo que está en el día a día. Y por otro lado, puse esta foto, que es uno de las muñecas sexuales, las sex dolls, que es cierto que cada vez hay más demanda. La demanda suele ser más de un público masculino buscando muñecas femeninas con apariencia hipersexualizada. Y bueno, pues también es un tema que podría darse para otra charla, entonces también lo quise poner ahí porque me parece un tema del que no hay bastante información, o la información es siempre, bueno, de una mirada en este caso más masculina y más positiva, y creo que no hay bastantes artículos pues en contra, ¿no? O en contra, o viendo una parte más crítica o reflexionando al respecto. Es cierto que cuando estuve buscando esta información encontré, y yo no había escuchado, que con esta parte de la inteligencia artificial, las muñecas super realistas, hubo un caso de una madre que encontró que se estaban comercializando muñecas con apariencia de menores. Y una madre encontró que se había comercializado una muñeca que era igual que su hija. Bueno, y se denunció y hubo bueno, se quitó del mercado, pero que creo que es un tema que está bastante oculto, y creo que también hay que destaparlo un poco y poder hablar de estas cosas. Vale. Pues entonces un poco del recorrido histórico, esto es lo que he recogido, y ahora quería comentar un poco de cómo han llegado hasta nuestros hogares la juguetería, ¿no? Bueno, pues también voy a seguir un poco estos 5 pasos, ¿vale? En primer lugar, bueno, pues lo que hemos comentado, ¿no? En las revistas, cuando se comenzó a comercializar en las revistas domésticas, no existían tiendas físicas al uso, entonces en esos años la venta era mediante correo, ¿vale? Luego, es cierto que en este punto, en el punto 2 y 3, están un poco los años, es decir, que no es que sea uno antes que el otro, sino que están bastante equiparados, pero bueno, quise comenzar con el de Tupperware a Tupper Sex, explicando un poco, ¿no?, de dónde vienen los Tupper Sex. Y la información que he encontrado es que, bueno, pues el Tupperware se comenzó a hacer famoso en Estados Unidos en los años 70-90, y el Tupper Sex no fue hasta los 90-2000, ¿vale? Tanto en Estados Unidos como en España. Por explicar un poco cuál fue el recorrido. El Tupperware era como una empresa que se encargaba de vender productos, bueno, pues Tupper, lo que conocemos a día de hoy, y en este caso Wise era una empleada de esta empresa, y se le ocurrió pues hacer un modelo de ventas diferente, que la propuesta era pues hacer reuniones en domicilios en las que se juntaban diferentes mujeres, porque solían ser mujeres siempre, y bueno, pues ella se encargaba de vender sus productos. Entonces esto suponía un efecto boca a boca, pues que la mujer que iba se lo contaba a su vecina, a su amiga, a su hermana, y es cierto que en este caso confiaban más en la información que igual les daba la vecina que en lo que le dijesen desde la televisión. Entonces esto hizo como un poco de comunidad, ¿no? Como poco a poco se fue haciendo comunidad y se vio que era una forma efectiva de vender en este caso. También en estos espacios, pues al final era como una charreta con tus amigas que te estás tomando algo, pues también daba espacio a poder hablar de otros temas, ¿no? No solo en tema de ventas, sino pues igual se hablaba de sexo, o se hablaba de conflictos con la pareja, o se hablaba de otros temas.
Entonces fue como forjando algo y se vio una oportunidad para introducir también la juguetería erótica. Entonces, anteriormente es cierto que igual la visión de los tupper sex era desde una mirada más lúdica, ¿no? De, bueno, pues vienes, vas a mirar unos regalillos o algo para ti que te apetezca y lo compras y ya está. Pero desde, bueno, hace unos años se intenta como aportar una parte más cualificada o, bueno, más cualificada, que sean profesionales o que las personas que se encarguen de estos tupper sex tengan cierta formación para que los talleres sean como con más información real, ¿no? Y que sean realmente talleres de sexualidad, que no sea me compro un juguete y ya está, sino que tenga una explicación y un funcionamiento y ver la sexualidad desde otro punto. Desde mi punto de vista y un poco lo que he ido viendo es que antes era como un boom, ¿no? Como había un montón de tupper sex y creo que poco a poco se han ido reinventando. Tanto el de hacerlo en los hogares a poder hacerlo en las propias tiendas. Bueno, es cierto que el último año con esto de la pandemia, pues igual también se han hecho de manera online, tupper sex, o sea que se han ido reinventando y cambiando un poco por lo que se había hecho hasta el día de hoy. Vale. Como número 3 puse los sex shops, que también la historia un poco es, en este caso, a ver este nombre, Beat Jus Rotermund, era una mujer alemana que después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, pues como se quedó sin trabajo y decidió ponerse a vender puerta a puerta. En este vender puerta a puerta, pues se dedicaba un espacio a conocer a las historias de las mujeres. Entonces, en todo esto se dio cuenta que había bastante falta de educación sexual, que cada vez estaba habiendo más embarazos no deseados y entonces su función o su propuesta fue comenzar a hacer guías informativas sobre métodos Ogino, que es un método natural para que se parten que no mantenga relaciones sexuales con penetración en los días fértiles para evitar el tema de la natalidad. Y también se encargaba de entregar preservativos en las casas. Y con todo esto vio pues, que al final era necesario pues, hacer también una tienda. Entonces, la primera tienda conocida a nivel mundial es 1962 en Alemania, que la creó esta mujer que os he comentado, y un poco lo que trataba en la tienda era, en términos generales, el tema de higiene marital, pues con guías, ¿no? De anticoncepción, sexualidad, salud femenina, pero también pues vendía tema de preservativos, lencería y estimulantes. Y después de esta, pues como se fueron creando más tiendas, pues en función un poco también de cada país y de qué situación había en cada país. En España no fue hasta el 1978 que se abrió en Barcelona la primera tienda y bueno, pues fue un poco, ¿no? Después de la dictadura, pues un poco llegó el momento de destape, de más libertad, de más expresión y se creó esta tienda, que hasta el día de hoy, por lo que tengo entendido, sigue existiendo. El concepto de tienda ha evolucionado bastante. Cuando comenzaron, pues eran espacios como más oscuros, pues no invitaban a entrar, la verdad, generaban igual más tabú, más rechazo y vergüenzas, ¿no? El que te viesen igual entrar a un sitio tan tabú. Y anteriormente también se ofrecían dentro de las tiendas espectáculos eróticos y proyecciones de cine, erótico, porno, y había hasta cabinas. A día de hoy creo que estamos en otro momento, creo que son tiendas mucho más luminosas, mucho más abiertas y que las personas entran con más facilidad. Y también dentro de las mismas pues se dan espacios, pues lo que decíamos, ¿no? Pues de charlas, de talleres, de algo más, más amplio de la sexualidad
no solo de la juguetería, sino pues en términos más generales. Y también me parece importante que en estas tiendas las personas que puedan atender o puedan recomendar juguetería, que puedan tener cierta formación o cierta cierta formación más allá del juguete y sus características, ¿no? Pues que al final cuando alguien te viene a comprar y te pregunta dudas, pues que también puedas ofrecerle también como más recursos. Vale. Con toda esta revolución tecnológica que comentábamos, el tema de los sexos online pues está como en aumento continuo y un poco lo que supone es pues cierta privacidad y anonimato. Es cierto que no tienes que ir a ningún sitio físicamente, nadie te tiene que ver la cara, no tienes que dar tu nombre. Entonces, bueno, pues como que eso facilita a muchas personas que igual lo siguen entendiendo como tabú o como cierta vergüenza el poder acceder a esos juguetes. También se está ofertando el asesoramiento personalizado. O sea, tú accedes a una página y te dan toda la información que quieres y puedas preguntar. Y también supone una diversidad más amplia que en la propia tienda física y la inmediatez de poder comprarlo a las 5 de la mañana si se te ocurre que tienes esa necesidad y no tener que esperar al día siguiente a comprarlo. Vale, con esto también el uso de redes sociales también es algo que está en nuestros días a días y es una herramienta que se está utilizando cada vez más como escaparate tanto de juguetería como de información, que es bastante útil y está suponiendo que se acerque a más población, porque de una manera lúdica, desde el humor o desde algo llamativo, pues creo que están consiguiendo bastantes personas que les interesen. Vale, y también eso, pues que había aumentado un montón y más aún en el tema de la pandemia, es como los gráficos eran bastante importantes, de que la gente, bueno, pues que compró bastante en estos momentos de soledad y de distanciamiento que tuvimos. Vale, y como otro punto importante de cómo han llegado a nuestros hogares que me pareció interesante nombrar, es que aparte de todas estas tiendas que son como, bueno, pues como más específicas donde puedes comprar, también puedes encontrar juguetería erótica en supermercados. Entonces, o sea, en grandes comercios, pues te vas a cualquier supermercado y al lado de las batidoras pues encontrarás un Satisfyer y te lo podrás comprar igualmente. Y creo que esto tiene una parte de que capta más clientes, es cierto, de que, bueno, pues que igual tu intención no era esa y llegas y lo ves y dices, bueno, pues igual me interesa y supone mayor accesibilidad también, ¿no? Porque igual personas que no tienen un sex shop cerca o personas que no pueden acceder de manera online, pues un día que van a hacer la compra encuentran un juguete que les interesa y, bueno, pues adelante. Y como aspecto curioso que yo no conocía y no sé si alguna conocía, es que existen máquinas expendedoras de juguetería erótica. O sea, yo conocía que había pues lubricantes, preservativos, tal, pero lo de juguetería erótica en máquinas expendedoras me sorprendió bastante. Vale. Ok, pues un poco de informes que encontré. No había bastantes estadísticas, ni gráficos, ni estudios y bueno, encontré como el más reciente, el de Tenga, que es una empresa de juguetería erótica, y he puesto este que es de 2019, que habla un poco sobre masturbación y autocuidado y entrevistaron a 1.009 personas entre 18 y 54 años. Bueno, eso, el estudio habla un poco del tema de masturbación en general, pero yo me he centrado más en la parte de juguetes. Pero en este caso la comparación la puse porque me parece interesante que cuando hablamos de masturbación en general es mayor el porcentaje de hombres que de mujeres, siendo 95 hombres y 90 mujeres. En cambio, cuando hablamos del uso de juguetes
eróticos es a la inversa, ¿no? Los hombres un 43% y las mujeres un 56%. Y también dentro de este análisis también diferenciaban y ponían que un mayor porcentaje de personas LGTBIQ tiene un uso mayor de juguetería erótica que las personas que no se consideran dentro de este colectivo. Vale. Y luego, por otro lado, en cuanto a satisfacción, ¿no?, que encuentran las personas con el uso de estos juguetes, es también diferente. Por un lado, los hombres encontraban más satisfacción durante la masturbación y el sexo y con el propio desempeño sexual y las conexiones emocionales con las parejas cuando utilizaban los juguetes. Y en cambio las mujeres comentan que encuentran más satisfacción con la calidad y frecuencia de los orgasmos y la experiencia de la masturbación. Y vale, y el último de este informe hablaba un poco sobre la comodidad, ¿no?, que encuentran las personas, en este caso las entrevistadas, para hablar sobre la juguetería erótica y si están cómodas, si no están cómodas y en qué porcentaje. Entonces, salió un poco que el 87% de personas que usan juguetes eróticos no se avergüenzan de ello y están bastante cómodas hablando, o sea, no les supone mayor problema, pero las que no los usan creen, bueno, eso, las personas, esta parte, ¿vale?, que deciden no usarlo, creen que los motivos son, bueno, creen que no necesitan uno o porque se sienten reprimidas de que pueden ser descubiertas por sus parejas, por familiares o por amistades. Que también me parecía importante porque con esto que hablaba yo de que el tabú igual había ido desapareciendo, había como menos vergüenzas, pues bueno, pues creo que este gráfico deja en evidencia que hay personas que todavía pues se sienten reprimidas o con vergüenza a hablar de esto de una manera libre y natural y normalizada. Vale, y luego este informe, que era más cortico porque no estaba como terminado, se realizó durante el confinamiento y también me parecía como datos que son interesantes. Bueno, fueron entrevistadas 5.000 personas entre 18 y 54 años también, y un poco los resultados que salieron fue que en el 82%, hablamos de España, ¿vale?, porque se encuestó a 5 países, pero en España el 82% comentaron que esta parte de masturbación y autoplacer durante el confinamiento les sirvió a sentirse mejor y lo entendían como un cuidado personal. Y luego el 10% compraron nuevos juguetes eróticos durante el confinamiento porque lo vieron pues como una oportunidad, ¿no?, para explorar o para conocerse y para dedicarse tiempo también. Y luego también comentaban que el 32% afirmaba que había aumentado su frecuencia de masturbación durante el confinamiento. Vale, y un poco para como análisis y conclusiones he puesto así como varias cosillas que iré, a ver que se me va el rato, iré desligando. Y bueno, estos son un poco mis conclusiones ya más a nivel personal, que sí me gustaría, si luego al final queréis añadir alguna o que hablemos de alguna, pues todo el espacio también para vosotras, ¿vale? Bueno, la primera que me planteé cuando hice un poco esta búsqueda de información fue que la revolución sexual en la que nos encontramos, si realmente es mercantilizada o la podemos entender como un empoderamiento. Entonces yo tenía como dos partes, ¿no? Ni claro ni oscuro, como, bueno, por un lado creo que cualquier revolución, lo que decía, trastoca todo, ¿no? Y
y en este caso la economía se aprovecha de cualquier revolución. En este caso, pues la sexual le ha venido bastante bien para lucrarse, beneficiarse y al final, pues eso, pues se instrumentaliza, ¿no? Para el beneficio del mercado y se utilizan pues cualquier oferta, pues si llega el Black Friday voy a poner una oferta y eso implica que la población probablemente consumamos más porque lo vemos como algo súper atractivo y que es tal. Entonces, pues bueno, hay una parte instrumentalizada y mercantilizada de la revolución sexual, pero luego hay otra parte que creo que es una oportunidad para reapropiarnos de nuestros cuerpos, de nuestra sexualidad, responsabilizarnos, ¿no? También de eso, de nuestra propia búsqueda de placer, de poder hablar de una manera natural sobre la sexualidad y bueno, como que hay eso, hay las dos partes acerca de esta pregunta. Luego, por otro lado, la brecha intergeneracional, creo que durante muchos años, o al menos en lo que yo conozco, el tema de la sexualidad ha sido bastante evitado en muchas familias y se suponía como cierto distanciamiento, ¿no? Tema de hablar de masturbación, de hablar de, bueno, de sexualidad en términos generales, creo que no se daban esos espacios y creo que con la creación de la juguetería erótica y con el que esté en nuestros días a día, en nuestro día a día, ha supuesto que esta brecha intergeneracional se vaya acortando un poco y podamos hablar con nuestras madres, con nuestras tías, con nuestras abuelas incluso, ¿no? De si se han masturbado, de si no, de si han utilizado juguetería, si no. Entonces, bueno, pues creo que ahí se ha podido estrechar un poco esa brecha y creo que ha facilitado pues todo un poco lo que veníamos hablando. Vale. Luego, por otro lado, bueno, pues también llevamos, ¿no? Como un recorrido en el que el coitocentrismo ha estado en el punto de mira de todas las relaciones, entendido como la única práctica sexual válida o completa, por ponerle una palabra, ¿no? Porque al final era como lo único completo. Y bueno, creo que todavía sigue estando eso como práctica sexual completa, pero creo que poco a poco con esta parte de introducir tanto la juguetería como el tema de la masturbación como algo mucho más natural, creo que se ha podido diluir un poco o, bueno, no se ha puesto en el primer plano como estaba antes, sino que se ha quedado un poco ahí igual, ¿no? Más o menos. Pero, por otro lado, también siento que la juguetería que se vende o cómo se vende muchas veces va orientada a la parte genital, ¿no? Entonces creo que esto implica que, vale, pues hemos como intentado quitar el coitocentrismo, pero ahora nos vamos a centrar en la parte genital, ¿no? Única y exclusivamente. Entonces como que nos estamos perdiendo mucha parte, bueno, mucha parte de nuestro cuerpo, ¿no? De poder explorar y encontrar otras zonas erógenas o otra forma de masturbarnos que no sea única y exclusivamente con nuestra parte genital. Vale. Otro punto, el orgasmo como único fin. También creo que mucha publicidad que se hace de los juguetes es el conseguir un orgasmo de una magnífica intensidad en una corta duración, con un montón de frecuencias, ¿no? Que puedes tener un montón de orgasmos seguidos con ese juguete. Y pues un poco lo mismo. Creo que reducimos con eso la sexualidad a algo muy pequeñito, mientras que cuando la sexualidad no es eso, la sexualidad es mucho más amplio. Entonces creo que también hay un poco ahí de cuestión a tratar. Vale, luego también como punto importante, creo que el introducir, bueno,
que la introducción de juguetes en nuestra vida diaria ha implicado que también lo podamos introducir igual en relaciones que tenemos con otras personas, ¿no? Entonces, el querer introducir un juguete o una práctica pues implica cierta comunicación con la otra persona o con las otras personas. Entonces creo que también ha favorecido el tema de poder comunicarnos y poder llegar a acuerdos y poder ver qué es lo que nos gusta más, qué es lo que nos gusta menos, cómo sí, cómo no. Entonces, bueno, que eso creo que es como un punto a favor que hay que tener en cuenta. Vale. Y por otro lado también la disponibilidad e inmediatez, pues siento que también vivimos en la sociedad de aquí y ahora, entonces queremos todo aquí y ahora, pues lo mismo, ¿no? Quiero aquí y ahora, pues me lo compro por online, pues quiero aquí y ahora, cojo el Satisfyer o cualquier otro juguete, Lucas o bueno, cada una los que le vengan a la cabeza y lo utilizo como, ¿no? Pues lo utilizo y tengo un orgasmo o bueno, pues consigo el fin que quería en el momento, que es cierto que está bien, que no es algo criticable, sino que si queremos el aquí y ahora, perfecto, pero lo mismo, como que perdemos mucho, ¿no? Mucha parte de dedicarnos nuestro tiempo, de dejarnos un espacio para experimentar, para encontrarnos con nosotras mismas, para conectarnos, entonces bueno, un poco también por ahí lo ponía. Y luego, por último, el tema de las expectativas y la frustración. Lo he puesto un poco porque también siento que a veces cuando nos hacemos expectativas muy grandes por la publicidad que nos han dado, por lo que nos ha contado nuestra amiga, nuestra prima o lo que sea, y cuando sentimos que igual a nosotras, como individuos diferentes que somos, no nos sirve, ¿no? Esto nos puede generar cierta frustración y supone que sintamos, ¿no? Que si lo hemos hecho mal o que si no, sí, ¿por qué no nos sirve? Porque, ¿no? Entonces como que ahí puede generar bastantes sentimiento de insatisfacción o de culpa incluso. Entonces pues también creo que este punto es importante, bueno, lo relaciono un poco con la importancia que cuando se venda un juguete haya una parte de educación sexual y afectiva detrás, que no sea te lo vendo y ya está, sino que todo lleve como una explicación y una justificación detrás. Y vale, pues por mi parte estaba hasta aquí. Entonces lo que decía, pues gracias por haber estado y ahora pues quien quiera participar totalmente. Pues muchas gracias, Marina. Gracias. Muy completo. Bueno, qué decir, ¿no? A mí yo siempre me genera el tema de la juguetería, me genera esa parte de doble, ¿no? De doble pensamiento, no sé cómo decirlo. Es decir, por un lado, me ha parecido súper importante para el tema de autoconocimiento, para el tema bueno, de atrevernos muchas veces, ¿no? A mirarnos, a tocarnos, ¿no? Aunque sea con un aparato externo, pero bueno, por algo se empieza también, porque a día de hoy sigue habiendo muchísimo tabú, sigue habiendo muchísimos miedos, muchísimas inseguridades, ascos. Todos los días llegan mujeres o chicas a las consultas diciendo que su vulva le da asco, que se marea de pensar que tiene que mirársela y este tipo de cosas, ¿no? Y entonces me parece que como que la juguetería ha ayudado mucho en ese sentido y más ahora, ¿no? Que está tan con el tema del Satisfyer, que ha sido un boom, pues ha permitido que la masturbación, el autoconocimiento, la apropiación afectiva, todo esto salga un poco y las personas que no se llevaban bien con sus genitales, pues de pronto se lo piensen y digan, oye, ¿qué está pasando? ¿No? Y recurran pues o prueben o recurran a especialistas o investiguen o exploren o vean cosas en internet, lo que sea, ¿no? Entonces eso a mí me parece súper, ¿no? Pero claro, cuando tú
lo dejas ahí, que es lo que tú hablabas, ¿no? Solamente en la juguetería y apoyarte en la juguetería para masturbarte o para, pues jolín, te estás perdiendo otra parte, ¿no? De la erótica, no solamente genital, sino de todo el cuerpo, bueno, el aroma. Ahora, por ejemplo, la cosmética y la juguetería erótica, es verdad que lleva también pues velas, aceites que se pueden saborear, que huelen, ¿no? Todo eso también tenemos que, porque la erótica son los 5 o los 6 sentidos, ¿no? Los que, entonces, bueno, esa parte de qué guay, porque apoya todo esto, pero tenemos que también saber vivir sin ella, ¿no? No solamente con ella. Pero muy bien, no sé, ¿qué os parece? Si alguien más quiere contarnos algo. Lo único veo que hay preguntas. Sí, en el chat. Sí, que no había visto, pues estaba yo a otra cosa y ni las he visto. Entonces, no sé, la pregunta de qué máquinas son, ¿a cuáles se refiere? Isabel ha hecho la pregunta. Ah, las máquinas expendedoras, me parece que era. Ah, Sí, pues son máquinas igual que las de sándwiches que hay en los hospitales. Pues sí, son máquinas expendedoras, ¿no? Yo conocía en donde vivía antes, había cerquita una y había pues eso, al lado de la de los sándwiches, que estaban además abiertas, claro, 24 horas. Es esto del espacio así como que en vez de haber una tienda, han abierto el espacio y han puesto unas máquinas y hay de todo. O sea, desde el sándwich hasta eso, el vibrador de turno, o medias, o unas compresas, o unos tampones, o yo qué sé, había de todo. Y lo del estudio, no sé, dice, ¿en qué país está hecho el estudio? pues el que he puesto de Tenga, el primero es de España, es el informe Tenga 2019. Se realizó tienen en Tenga como estudios de diferentes países, porque deben llegar como a bastantes países, entonces este concreto se realizó en España. Y el segundo que he puesto sobre autoplacer de 2020, ese sí hay 5 países, pero los datos que he dado es solo de España. Y a ver, otro comentario. Sí, Lelo, lamentablemente en espacios tan importantes como las redes sociales, como por ejemplo Facebook e Instagram, censuran mucho el contenido, no permite muchas veces enseñar e informar a las personas. Sí. Sí, pues la censura, ¿no?, que hay en todas las redes y que dificultan mucho el llegar de una forma clara a las personas. Hola, buenas. Hola. Hola Marina, bueno, muchas gracias por la exposición, por la tertulia. Yo quería compartir que me pasa un poco como a Clara, ¿no? Que tengo un poco de sentimientos encontrados con el tema del contenido y el continente. Y me parece que se está avanzando mucho en cuestión de que ahora hay muchísima gente que tiene juguetería erótica en casa, pero no van como más allá de la línea de me lo compro y mira qué moderna soy y mira que me he comprado un vibrador y como que ya está todo el trabajo hecho, pero no hay un trabajo más profundo de lo compartes con tu pareja o como que sigue siendo una cosa de sí, bueno, pero cuando no está mi pareja en casa, no es algo que compartimos, no es algo que se habla, es algo que usamos como para ser novedosos en las relaciones sexuales y no en una forma de autoconocimiento, ¿no? Como, joder, me compra este gel súper guay para usar haciendo no sé qué, pero no es un trabajo propio de exploración, de voy a conocerme a mí mismo o a mí misma, de voy a ver qué cosas me gustan, o igual descubro que me gusta algo, pero me da vergüenza compartirlo con mi pareja porque es algo que él o ella no me ha hecho nunca y tengo todavía ese miedo de decir, joder, pues he descubierto esto. No sé, me parece que se está trabajando mucho, pero igual no en la dirección correcta, ¿no? Como que, bueno, ahora llega a muchos hogares, mucha gente lo tiene, pero nadie se preocupa en hacer un poco más de no sé si de autoconocimiento, de exploración, de compartirlo.
Así que, y bueno, me parece muy interesante lo feminista, entre comillas, que es ahora tener un Satisfyer y la historia que tiene, de dónde viene, ¿no? Ujú. Que vamos, era de todo menos por hacerle un favor a las mujeres. Sí, me gusta un montón, o sea, la parte esta que dices, ¿no? De que al final a veces lo tenemos como demostración, o sea, hacia el resto y hacia nosotras, ¿eh? En plan de, si digo que tengo un juguete y, bueno, si es novedoso, pues ya está. Y hacia mí, en plan de, wow, estoy súper empoderada y lo tengo, pero falta esa reflexión personal antes de tener el juguete. Y realmente, también un poco lo que decía Clara, ¿no? Del que el juguete nos puede servir para una satisfacción y un placer, pero que no se quede únicamente en eso, sino que lleve como a un trasfondo, a un conocer el cuerpo real. Yo en la línea que, bueno, hola, bueno, primero, Marina, felicidades por la charla que me ha gustado mucho. Gracias. Y después en la línea de lo que estabais diciendo, que yo pensaba esto del tema del capitalismo, de que, como ya lo has dicho tú en algún momento de la charla, de que todo el sistema económico se aprovecha siempre de ciertas revoluciones X, ¿no? Y le consigue sacar tajada. Y en este caso pensaban que está todo muy bien lo del tema de los juguetes, pero a veces ese punto de la rapidez ya le va súper bien al sistema porque que lo hagas como todo rápido y que estés el máximo de tiempo posible trabajando, ¿sabes? O sea, que rollo, pues en plan, córrete rápido, ten sexo rápido, porque así a la que puedas ya puedes volver a, yo qué sé, a trabajar, a ser productivo para el sistema, ¿no? O sea, sin tener ese tiempo, pues yo qué sé, de explorarte, de tomarte tu tiempo, porque claro, eso es importante, que todo este tema del autoconocimiento conlleva tiempo. Y claro, y cómo vas a tener tiempo si a veces vas por la vida como pollo sin cabeza, ¿sabes? O sea, que ya es normal que no encuentres como otros horizontes dentro de tu sexualidad porque no tienes tiempo, ¿sabes? Y después, por otro lado, el tema de los orgasmos, yo también, o sea, lo dicho hasta ahora, tal vez me repito un poco con lo que habéis ido diciendo vosotras, pero que como la otra cara de la moneda, que sí que encuentro que el orgasmo no puede ser el único fin, rollo absolutamente siempre y tal, pero como venimos de tantos siglos y siglos, bueno, no sé si siglos, pero bueno sí, unos cuantos sí, de que las mujeres y, bueno, personas con vaginas en general, digamos que su orgasmo ha estado como retirado como a las profundas oscuridades, ¿sabes?, del inframundo, que creo que ahora también está viendo como una especie de contraefecto, que tal vez el camino que, al que queremos ir no es tampoco de tener orgasmos rápidos y ya está, pero sí que como venimos de no tener orgasmos en absoluto, porque estoy segura que la gran mayoría de nuestras abuelas tal vez no han tenido un orgasmo en su vida, claro, ahora está viendo como esta especie de efecto rebote de poner este orgasmo en el centro. Entonces, es eso de, vale, no nos podemos quedar ahí, pero lo entiendo y también, y copé, que los orgasmos, que tener un orgasmo también pues mola mucho y que es una sensación como muy potente, ¿sabes? Entonces, bueno, hasta aquí mi aportación. Sí, un poco no es cierto que yo comparto que al final el orgasmo como fin, o sea, que está muy bien y es súper bien, que si el orgasmo es como un fin individual, vale, pero que no se venda como eso, porque al final eso supone pues también lo de la frustración, ¿no? En plan de... Y, y el olvidarnos otras partes del cuerpo y de la erótica. Y luego sí, o sea, lo de la productividad totalmente. O sea, ahora eso de dedicarte una hora a estar tan tranquila tú contigo misma, descubriéndote, pues pocas veces, real. O sea, si tienes la facilidad de en el momento de plis plas y ya está. Entonces creo que ahí se está perdiendo bastante, bastante camino.
Además, siempre hay como esa esa exigencia, ¿no? Autoexigencia de, bueno, ahora es tener orgasmos, y ahora que ya tengo los orgasmos, ahora tienen que ser con eyaculación, y ahora tiene que ser con triple eyaculación y pirueta mortal hacia atrás. Y es como, madre mía, no acabamos nunca, o sea, dejadnos. Vamos a cada una con sus tiempos, pero sí pues desde la realidad, ¿no? Que es que tenemos un cuerpo y que tenemos que conocerlo y que nuestras relaciones sexuales y personales y con pareja, sin pareja o entre pareja, me da igual, siempre serán mucho más satisfactorias y mucho más sanas y más saludables y más felices cuanto más sepas de ti y de tu cuerpo, porque cada una es responsable al final, ¿no? De su placer y de estar a gusto y de quererse y eso al final, o sea, o te conoces tú o quién va a venir a conocerte, ¿no? Entonces, que no podemos depositar tampoco nuestros orgasmos o nuestro placer o nuestra sexualidad en otras personas o en otros aparatos, ¿no? Entonces está guay, o sea, a mí, por ejemplo, del Satisfyer me parece bien pues por eso, porque muchas mujeres han tenido que buscarse el clítoris o muchas personas con clítoris, en este caso, han tenido que buscárselo para poder poner el aparato, que a lo mejor hasta ese momento no sabían, ¿no? Y han tenido que hablar de ello. Y eso está bien en ese sentido. Pero, jolín, nosotras, por ejemplo, Sexpol, que lleva tantísimos años hablando del clítoris y hablando de que el placer no solamente está en lo genital tampoco, sino en todo el cuerpo y que al final la sexualidad también está en la cabeza, ¿no? Entonces, y llega el Satisfyer en un plumazo y dice, mira, todo el mundo conoce ahora, ¿no? el, el, el clítoris a partir de esto, ¿no? De este aparato. Pero bueno, es lo que hablábamos, ¿no? De la comercialización al final también y del capitalismo. Percuden. Sí, que, bueno, Marina, muchas gracias, de verdad. He llegado tarde y ha sido mientras conducía poniendo a ver si pillaba desde el principio y he llegado un poquito tarde. Pero muchas gracias por toda la información, me ha parecido brutal. Así que eso que me llevo para conocimiento. A ver qué te iba a decir. Pues se me ha olvidado. Espera, si queréis hablar, que se me ha olvidado de verdad. Mira, yo aprovecho para decir lo del formulario, que lo he dejado el enlace, Sí. aquí hago el spam. He dejado el enlace en el chat, que son 3 preguntillas y nos viene bien, seguro, y a Marina seguro que también. Que al final, ya me ha venido, que al final yo creo que es lo que has comentado también con el Tupper Sex, que es que nos llega el producto y no tenemos ni idea de, o sea, no hay una enseñanza tras este producto, o sea, no se trata ningún tema, simplemente lo compras y además tienes que saber cómo se utiliza. Si yo me compré el Satisfyer y porque sabía que era para eso, si no, o sea, lo enciendes, por lo menos el mío mete un ruido del copón y no sabía, digo, pero esto no sé si está bien, si está mal, si... Entonces fue como, jo, que no te venga tampoco o sea, tampoco digo una explicación, ¿no? De cómo se utiliza, porque luego cada persona lo utiliza de como en el momento lo siente, pero un mínimo de enseñanza o educación sexual por detrás yo creo que es súper necesaria en estos casos. Sí, También jolín, hasta de que higiene, porque creo que todo el tema de higiene en estos productos no, o sea, no sabes ni cómo se limpian, cómo los tienes que, o sea, eso, la higiene también en estos casos. sí que fíjate, hacen un enlace, o sea, que no tienen, o sea, un enlace con pues la clásica youtuber o tal, con todos vídeos estos súper bien elaborados y contándote cosas sobre tu sexualidad. El enlace lo metes dentro de la cajita y ya estás haciendo algo más, ¿no? Que simplemente vender que lo ideal sería que todo esto no nos lo cuente el Satisfyer o no nos lo cuenten en las Claro. instrucciones del Satisfyer. Vale, esto lo ideal es que nos hablen de siempre en el cole y nuestros papis, mamis y gente, y gente de referencia, ¿no? Tutores o lo que sea.
Y en el momento yo creo que también de compartirlos, ¿no? En una relación que compartes el mismo producto también, o sea, hasta qué punto estamos olvidándonos de todas pues, enfermedades de transmisión sexual que no las tenemos en cuenta, ¿no? Cuando estamos compartiendo mismo material, no sé cómo expresarlo, o juguete, vamos, en general. Sí. Sí, totalmente. Yo creo que eso es como algo que no se habla, realmente no se habla de utilizar preservativos con los juguetes eróticos, no se utiliza de una limpieza adecuada y bueno, y eso al final pues puede llevar a igual a eso, a ITS o a cualquier hongo o a cualquier historia y creo que es un tema, sí, importante. Hola Marina, Hola. súper interesante tu charla. La historia, wow, no, o sea, no, nunca me había dado por mirarme la historia de los juguetes y la verdad que muy interesante. Y muchas gracias por compartirlo con nosotras de esa forma tan tranquila, tan pausada, tan correcta, con Pues tantos por dentro no era eso. Lo has hecho súper bien, no se te ha notado nada. Y nada, quería también, aparte de que todo súper bien, quería preguntarte por el tema este de que muchas veces, bueno, muchas veces no, pero que he escuchado que se intenta como igualar el efecto del porno en los chicos con el efecto de los juguetes en las mujeres, en el sentido de que dicen que el porno insensibiliza a los hombres y los insensibiliza total porque tienen una cosa en la una cosa metida en la cabeza y es muy difícil sacarlos de ahí para que sientan otra clase de sensaciones. Y también dicen que los juguetes eróticos, sobre todo como son más las mujeres las que los utilizamos, pues se están acostumbrando hasta tal punto de los vibradores, de cosas que una mano, un pene o ya lengua no puede hacerlo. Uh-huh. Entonces, ¿crees que se puede equiparar esta falta de sensibilidad en ambos lados? ¿O el porno va un poco más allá? No sé. Pues es que he leído cosas, o sea, lo del porno es cierto que no lo había planteado, no lo había ni pensado, pero es cierto que en relación al tema de la juguetería erótica con las mujeres, ¿no? La parte esta de sensitiva o de acostumbrarnos a ciertas vibraciones que normalmente no las tenemos, hay gente que dice que sí y hay gente que dice que no. ¿No? Hay estudios que dicen que, bueno, que igual puede ser que cierta continuidad con un aparato puede generar cierta insensibilidad. Yo, desde mi punto de vista, creo que no creo que vaya a generar cierta insensibilidad porque entiendo que cuando se fabrican, pues no hay ciertas pruebas que pasan, pero sí creo que pueden generar cierta dependencia, ¿no? En el caso de, pues igual estás en una relación con otra persona o con otras personas y sientes, bueno, pues estás en un punto muy alto de estar muy, muy cachonda, por decirlo claro, y dices, bueno, pues mira, quiero correrme o quiero tal, y en vez de dejarte el espacio como para disfrutar y pues seguir en ese momento, a veces igual la dependencia de, bueno, pues lo utilizo y ya está, y resuelvo esto, ¿no? La parte de insensibilidad y tal, yo diría que no, pero es cierto que no te puedo responder con una parte muy científica. Vale, vale. Gracias por tu aportación. Nada. No sé si alguna tiene alguna respuesta sobre esto porque no tengo ni idea. Eso iba a preguntar yo. Ona sabe. Hace un tiempo oí a una sexóloga, o sea, hablar en una entrevista, bueno, era americana, o sea, era en inglés y todo. Y ella decía que en principio a nivel lo que es fisiológico, no. Que a no ser que te frías las terminaciones nerviosas, no afecta. Pero sí que es lo que dices tú, Marina, que puede haber como una dependencia más a nivel psicológico, ¿no? De cómo de tener siempre ese patrón y cuando sabes de ese patrón no sabes qué hacer, pero que a nivel fisiológico no. Uh-huh. Y una cosa, tirando un poco para atrás, pero con este tema de que la educación tendría que venir antes que los juguetes, es que he pensado una cosa, es como si a ti nunca te enseñan absolutamente nada de nutrición,
o sea, de que tienes que comer frutas y verduras, etcétera, etcétera, y que de repente un día se te ocurre comprarte una Thermomix y que dentro de las instrucciones de la Thermomix te dan como instrucciones de comida sana. Dices, a ver, bien, pero es en plan, entramos en cosas de no todo el mundo se puede permitir una Thermomix, no todo el mundo se puede permitir ciertos juguetes, o sea, que el punto, o sea, que sí, está muy bien la información que te dé X juguete, pero claro, es que se tiene que empezar como desde la base, desde que en los coles y en tu familia ya te vayan contando cosas y que bueno, y si un día decides comprarte un juguete de estos, pues vaya a ser como ese plus, como hay un toquillo, ¿no? Y ya. Sí, yo en cuanto a lo de que las terminaciones nerviosas y todo eso, yo también estoy de acuerdo, o sea, me imagino que o sea, eso tiene que ser muy fuerte. Volviendo yo, Ona, para atrás otra vez y luego vuelvo para adelante. Pero sí, yo creo que estoy de acuerdo. Lo único que, o sea, no es tanto la dependencia, en mi punto de vista, es que al final, como tú solamente llegas al orgasmo o tienes un orgasmo de una determinada manera, claro, no conoces otras maneras de tener, no has experimentado, no has, el orgasmo se aprende, o sea, el orgasmo es una cosa que tenemos que aprenderla. La podemos aprender de pequeñas por, por jugar, por investigar, por aventurarnos, ¿no? Y dejarnos llevar, no tenemos miedos, no tenemos inseguridades y somos chiquititas y estamos, o podemos aprenderlo más mayores, ¿no? Que bueno, pues por lo que nos cuentan o por lo que hemos visto, o bueno, pues o en consulta, que luego al final pues muchas mujeres o muchas personas pues tienen dificultades, vienen a consulta y bueno, pues se hace un trabajo para que puedan aprender a tener orgasmo. Entonces, si tú has aprendido a tener orgasmo de una determinada manera, es decir, yo digo, estamos hablando del succionador este, pero si yo me masturbo pues para arriba, para abajo, o tocando, o golpeando, lo que sea, si luego con mi pareja o luego con otra persona o yo sola me toco de otra manera, pues claro, al principio, pues no, a no ser que lo erotices o a no ser que todo eso, que entonces, ¿qué pasa con el succionador? Que tiene unas determinadas vibraciones o realmente no succiona, parece ser que la historia, que aunque lo llaman succionador, pero no es una succión lo que hace, sino que emite como unas vibraciones, no es como un vibrador, pero emite como es. Bueno, el caso es que si tú estás acostumbrada a correrte así, pues claro, cuando luego estás en pareja o estás sola y no aprendes de otra manera, pues claro, no llegas al punto 100 del orgasmo para poder que ese reflejo se dé, ¿no? Que ese reflejo se permita. El orgasmo es un reflejo. Entonces, claro, yo veo un poco esa dependencia en el sentido de la dependencia de la técnica, no de la dependencia del aparato, sino de la técnica. Es lo que veo yo un poco. Se me ocurre. Yo tengo una pregunta. ¿Desde qué edad ustedes creen que sería apropiado educar a las niñas sobre masturbación? Yo, desde mi punto de vista, o sea, si la niña aprende a masturbarse desde bien chiquitita, que la estamos viendo, ¿no? Que a lo mejor se está rozando con un cojín o en el sofá o en la cama, lo que sea, pues desde mi punto de vista tenemos que hablar con ellas y contarles, bueno, pues que eso no lo puede hacer en todos los sitios porque tal, pero que es algo bueno, no, eso es de sucias, eso es una cochinada, que es lo que se dice, ¿no? Eso es de niña, eso no se hace, no seas una guarra, eso es lo que no hay que hacer, ¿no? Sino en la naturalidad está muy bien, no meterle miedo, eso es un aprendizaje más, una diversión más, pero tienes que hacerlo en determinados sitios y todo eso. Y controlar un poco también, porque al ser tan placentero, pues puede generar esa de, como dicen, ¿no? Que van luego dando con todas las esquinas. Controlar un poco ahí, pero sin generarles esos miedos y esas inseguridades, porque si no luego dejan de ser exploradoras, ¿no? Como yo digo, aventureras. Y si dejan de explorar, pues dejan de conocer sus cuerpos y así. No sé qué opináis el resto. Yo al final estoy con lo que dice Clara, que, o sea, yo creo que desde bien pequeñitos y pequeñitas
hay una masturbación, aunque no, o sea, ellos y ellas no lo vean como tal, ¿no? Como una masturbación, como lo podemos ver ahora cada vez que decimos la palabra. Entonces, desde el momento que se vea pues una acción que se quieran estar... Es que ya tampoco es tocar, es conocerse, ¿no? Porque cuando estás con niños y niñas pequeñitas que las ves en los baños o en cualquier espacio, yo por ejemplo que trabajo con el colectivo de discapacidad, o sea, nos hemos encontrado muchas veces pues detrás de la furgoneta o detrás de un arbusto, ahí, simplemente tocándose y claro, ya para mí lo importante en este tema es que hasta el silencio educa. Entonces, en el momento que giramos la mirada o ponemos mala cara o decimos, madre mía, ¿qué estáis haciendo aquí? Ya estás educando. Entonces, creo que desde ese momento es cuando hay que hablarlo con naturalidad, total. Para mí, ¿eh? No sé qué opináis. Pero para mí, o sea, eso, hasta el silencio educa. Sí, yo totalmente de acuerdo con Clara y con Erkuden. Realmente hay un momento como consciente en el que empezamos a llamarlo masturbación porque es una cosa como más consciente, pero los niños y las niñas desde que son bebés súper pequeñitos se tocan los genitales. Tú le estás cambiando el pañal a un bebé recién nacido y igual que le da gusto comer o le da gusto que le cojan en brazos, le da gusto tocarse y lo hace. O sea, es un acto desde súper pequeñitos, en cuanto les quitas el pañal, placa. Entonces, pues yo también, de acuerdo con las compañeras, si no, igual no incitarle a que lo haga, ni ponerlo como algo sexual. Eso es que ya, como le llamamos, cuando empezamos a llamarlo masturbación ya es como una cosa muy sexual de muy adultos, ¿no? Pero realmente si les explicas desde pequeños, si te da gusto lo puedes hacer, si te produce placer lo puedes hacer, lo único que intentan hacerlo delante de, bueno, pues busca un sitio privado o... A mí me parece que es como algo imparable y que realmente cuando les dices que no, lo único que van a hacer es no hacerlo delante de ti o que les dé vergüenza, pero no van a dejar de hacerlo. Perfecto, gracias. Es que tenía esa espinita, yo decía, porque es un tabú totalmente, y más cuando se trata de niñas, niños, pero muy bien, gracias a todas. Bueno, pues no sé si alguien más quiere compartir algo. Ha sido un espacio muy bonito, al final se ha creado un espacio muy chulo. En el chat aparecen bastantes comentarios. Ah, claro, es que, jolín, yo lo tengo aquí abierto y no me sale. Hola. De parte de Jen que no tiene micro y Pues lo voy a leer y así se queda grabado. es. Disculpad, pero no puedo poner ni cámara ni micrófono. En mi opinión, no es equiparable el porno con los juguetes. En el porno tradicional se está mostrando una jerarquización hacia la mujer y hacia su trato. Estamos de acuerdo, ¿no? Todas, yo creo. En el caso del porno se está enseñando un modelo a seguir con unas fases cerradas en una relación sexual en la que incluso me atrevería a decir que se termina por poner el piloto automático y hasta que no se siguen cada una de esas fases tal y como el porno dice, no se termina la relación. Socialmente, hablando, el porno está insensibilizando en cuanto al trato, en este caso, hacia la mujer. Los juguetes, como mucho, podría insensibilizar a nivel físico, aunque realmente tengo mis dudas, que es lo que hemos estado hablando. Al final, la sexualidad va a ser diferente con un juguete que con una persona, al igual que va a ser diferente con otra persona más con otra persona diferente, quiero decir, o conmigo misma, con mi mano, por ejemplo, ¿no? Dice, lo que está comentando ahora Clara, que ya no sabemos lo que es, de aprender una técnica que nos vaya bien y luego aplicarla, sí que puede hacer que luego nos cueste más llegar al orgasmo de otro modo. Pero tampoco tiene que ser algo negativo necesariamente siempre y cuando se esté bien con ello. Exacto, sí, estoy completamente de acuerdo. En este caso natural, es un acto natural, al explicarles evitamos también el abuso. Ah, claro. Ay, de nada. Sí. Sí, encima con esta parte que, bueno, gracias por compartir, pero con la parte que lo último que has leído de evitar el abuso,
es cierto que el poder nombrar como pues una vulva, una vagina, un pene, unos testículos, o sea, en vez de ponerle diminutivos, que muchas veces se tiende a poner diminutivos cuando pues cambiamos un pañal o tal, el poder nombrarlo también evita eso, el reconocer lo que tiene cada persona y el evitar el abuso y el saber lo que nos pertenece y lo que no, lo que queremos y lo que no queremos. Sí, me parece un tema importante también que haya salido. Qué bien. Ya no sé si están diciendo algo más, no, ya no más. No. Vale. Bueno, pues ¿qué os parece si lo dejamos aquí? Sí, yo antes de cerrar, pues que es cierto que le comentaba a Clara que venía un poco como un saco de nervios así, en plan de que vibraba y todo yo también. Y bueno, que me ha gustado bastante la experiencia, me ha parecido bonita y lo que se ha compartido al final, pues me parece bastante enriquecedor. Entonces que os agradezco que os hayáis quedado y que hayáis participado, que me ha facilitado como a estar más tranquila ahora, como al final, el poder escucharos y compartir opiniones. Así que gracias. Gracias a ti, Marina. Gracias a todas por estar, por venir, por asistir, por vuestras aportaciones. Qué bonito, qué bien y qué a gusto me quedo siempre después de todos estos encuentros. Que nos vemos la semana que viene, que tenemos, a ver, escuela mixta y coeducación, de la educación androcéntrica hacia una educación feminista. Interesante, con Violeta. Y luego la esclavitud de las mujeres del siglo XXI, donde hablaremos de trata, explotación sexual de las mujeres. Y creo que la semana que viene no hay más. No, porque tenemos análisis de actitudes en medio. Bueno, pues nada, chicas, nos vemos la semana que viene. Si os apetece, ya sabéis dónde estamos y que muchas gracias a todas. Ha sido muy bonito. Muchas Que paséis gracias. buena tarde. Gracias. Chao, chao, chao. Chao.